Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, vamos a empezar la segunda parte del ejemplo de la tercera preentrega del curso de Data Analytics. Vamos a seguir la guía de la clase pasada. Recuerden que yo les había compartido estas consignas. Y bueno, lo que hicimos hasta el momento, la primera parte del video, vimos estos puntos, ¿sí? Ya habíamos creado las tres solapas, habíamos creado el modelo de datos relacional y la tabla calendario. Ok, ahora en este video vamos a ver cómo crear la tabla de medidas y cómo hacer una serie de indicadores a través de medidas calculadas. Vamos a volver al dashboard que creamos en la primera parte. Acá tenemos tres botones que nos van a llevar a tres páginas distintas, que son las que nos pide la consigna. Acá tenemos el modelo de datos. Recuerden que la tabla ventas estaba en el medio y alrededor estaban todas las tablas de dimensiones, incluyendo la tabla calendario o de fechas, ¿sí? Todas estas relaciones tienen la particularidad es que son de uno a muchos, ¿sí? En las tablas de dimensiones, los ID o las claves, como quieran llamarle, están de forma única, y en la tabla de ventas, que son los hechos, se repiten, ¿sí? Entonces siempre es de uno a muchos. Esa es la relación que uno busca siempre, es la más eficiente. Así que bueno, en sus proyectos intenten que les queden relaciones siempre de uno a muchos. Bien, vamos acá al dashboard. Vamos a, vamos a empezar a crear la tabla de medidas, ¿sí? Cosa que las medidas nos queden separadas del resto. Para eso tenemos que ir acá donde dice especificar datos. Presionamos. Acá en columna no agregamos ningún dato. Simplemente acá en el nombre de la tabla vamos a llamarla DAX medidas. DAX porque son expresiones DAX. Y bueno, y medidas para que sepamos visualmente que ahí dentro hay medidas calculadas. Bueno, haciendo eso, cargamos y esa tabla se va a ir acá a la sección datos. Bien, ahí está, DAX medidas. Si la desplegamos, hay una columna que esta por el momento no la borramos. Después la vamos a borrar, pero antes de borrarla vamos a empezar a crear la primera medida. Como este dashboard habla de ventas, y yo ya conozco las tablas, ustedes deberían conocer las suyas, las de su proyecto. En la tabla ventas están todas las claves o los ID de las tiendas, canales, empleados, clientes, etc. Y acá ya me empieza a hablar de los hechos o de los eventos que uno registra, que son las ventas. Entonces me dice unidades vendidas, unidades devueltas. Bueno, solo me dice cuántas unidades se venden y cuántas se devuelven, pero no me dice el precio. El precio está en otra tabla, así que si vamos a la vista modelo, vamos a ver que hay una relación con la tabla de productos, que es esta, ¿sí? A través de la clave producto vamos a ubicar o encontrar el precio por unidad de cada producto, ¿sí? Entonces, si vamos a buscar el precio de estas 10 unidades vendidas, lo vamos a hacer a través de la clave producto. O sea, el producto 1155 tiene un precio X que está en la tabla productos. Lo vamos a ver acá. Din productos. Si acá buscásemos el 1155, lo voy a filtrar para que sea más fácil.
1155. Es este producto, esta descripción, y vamos a buscar el precio. 980 pesos al público y tiene un costo de 324,69. Bien, este es el valor que vamos a encontrar a través de la clave producto. Bien, volvemos acá a la vista informe y vamos a crear nuestra primera medida. Obviamente, todos estos ejemplos aplican a este dashboard. Ustedes tendrán que determinar qué medidas quieren calcular y eso se va a basar en lo que decidieron analizar, que fue lo que entregaron o presentaron en la primera preentrega. Bueno, lo primero que voy a calcular es una medida que se llama unidades vendidas. ¿Sí? En unidades vendidas, lo único que voy a sumar es cuántas unidades en total se vendieron. Entonces es tan simple como utilizar la función sum. Y acá me pregunta qué columna quiero sumar. Y la columna que quiero sumar se llama unidades vendidas. Esta, que proviene de la tabla de ventas. ¿Sí? Vieron que yo escribí unidad y ya por el IntelliSense que tiene Power BI, ya reconoce ese texto y lo busca en todas las tablas. Entonces hago doble clic sobre tablas vendidas o me paro arriba de unidades vendidas y aprieto la tecla Tab y ya me lo selecciona. ¿Sí? Entonces, solamente me pide columna, entonces le digo, sumame todo lo que esté en esa columna. Obviamente para que pueda sumar, o mejor dicho, hacer operaciones matemáticas, el tipo de datos de esa columna tiene que ser numérico, ¿sí? O un entero o un valor decimal, pero tiene que ser un número. Y si es un texto, la función suma no va a funcionar. Cierro el paréntesis, doy Enter y ya está la primera medida. Unidades vendidas. Ahora que yo tengo la primera medida creada, puedo borrar la columna 1. Hago botón derecho sobre la columna 1 y pongo eliminar del modelo. Como que sí. Y listo. Ahora nos queda una única medida que se llama unidades vendidas. Que si apretan acá, les da el detalle de qué es lo que está eh, calculando. Bueno, una buena costumbre o una costumbre que tengo yo es, a medida que voy haciendo las medidas, voy corroborando los valores. Para corroborar los valores, siempre inserto una tarjeta, ¿sí? En cualquier lugar. Simplemente es para verificar que el valor que me esté dando tenga lógica. Una vez que tienen la tarjeta, acá en el sector campos, arrastran esa medida que acaban de calcular, arrastran hasta acá, y fíjense que dice unidades vendidas 10 millones. O sea, no es un número muy preciso. Para que eso cambie, van acá al pincel, donde dice valor de globo, pueden achicar el tamaño, pueden poner, no sé, un 30. Y acá donde dice mostrar unidades, en lugar de automático, ponen ninguno. Bien. Entonces ahí está el número preciso. Se vendieron 9.851.589 unidades. Para usar el separador de miles, lo que tienen que hacer es, acá en unidades vendidas, presionan y acá le va a aparecer herramientas de medición y donde dice formato, van a apretar este que dice permite mostrar los valores de esta columna usando la coma como separador de miles. En lugar de una coma va a poner un punto porque estamos en la versión español. Apretan ahí y ahí ya esta medida quedó configurada de esta forma para siempre. O sea, si la usan en otra tarjeta, en otra hoja, directamente les va a aparecer con el separador de miles. Bueno, perfecto. Ya tengo la primera medida que quiero calcular. Ahora voy a calcular unidades devueltas, ¿sí? Todo lo que nos devuelven.
Para eso nos paramos arriba de DAX medidas, botón derecho, nueva medida, y se va a llamar unidades de vueltas. Bien, y acá es la misma función. Vamos a sumar lo que está en ventas unidades de vueltas. Cerramos el paréntesis, Enter, y listo. Ahora para probar, hacemos una copia de esta tarjeta, Control C, Control V, ponemos abajo, la seleccionamos, vamos acá donde dice agregar datos a su objeto visual. Acá está la medida usada. Sigue siendo unidades vendidas porque fue una copia de la de arriba. Vamos a sacarlo y vamos a arrastrar la que dice unidades de vueltas. ¿Sí? En todas las ventas que tenemos se devolvieron 184.236 unidades. Hacemos el mismo paso, marcamos unidades de vueltas y lo separamos con un punto en los miles. Bien, una vez que tenemos creadas las medidas, se pueden reutilizar en cualquier otra medida. Por ejemplo, vamos a crear una medida ahora que se llame unidades netas, unidades vendidas, reales o netas, como quieran ustedes. Y acá en lugar de hacer la suma de lo vendido menos la suma de lo devuelto, directamente podemos reutilizar las medidas calculadas previamente. Entonces vamos a escribir vendí o vend y ya me encuentra la medida unidades vendidas. Y a eso le resto las unidades devueltas. ¿Sí? Esto no son funciones de Power BI, sino son las medidas que creamos antes. Y si le damos Enter, ahí ya lo calculó y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en una tarjeta. Quitamos acá el valor del campo y vamos a arrastrar las reales. Ponemos separador de miles y listo. Entonces, si hacemos 9.851.589 menos este valor de unidades de vueltas, nos tendría que dar este valor. ¿Sí? Con esto les quiero mostrar que las medidas se pueden reutilizar en otras medidas. Bien, voy a borrar algunas tarjetas, si no confunde. Bien, ahora voy a calcular el total de ventas. ¿Sí? Vamos a poner una nueva medida y vamos a poner total ventas. Bueno, el total ventas no es tan sencillo de calcularlo, no es simplemente una suma, porque recuerden que en nuestra tabla de ventas están las unidades vendidas, nada más, no está el precio. Entonces, lo que tenemos que lograr es que Power BI nos sume el resultado de una multiplicación entre las unidades vendidas y su precio. ¿Sí? Para eso, en lugar de sum, se usa sumx. ¿Sí? La diferencia del sum y el sumx es que el sum simplemente suma valores de una columna y nada más. El sumx suma, en este caso va a sumar el resultado de una operación matemática entre dos columnas. Y va a ser la operación matemática fila a fila, va a repetir hasta el final y el resultado lo va a sumar. Sería como una fórmula matricial para aquellos que manejan Excel y saben usarlas. Entonces, cuando ponen sumx, nos pregunta, bueno, ¿en qué tabla están los datos que queremos, en este caso, sumar? ¿Sí? Entonces, la tabla es la tabla ventas.
Ahí aparece, aprieto Tab, ventas, coma, y ahora nos pide la expresión, o sea, el cálculo que vamos a hacer. Y en este caso vamos a abrir un paréntesis, ¿sí? Vamos a abrir un paréntesis, vamos a escribir unidades vendidas. Fíjense que acá aparece unidades devueltas, unidades vendidas reales, unidades vendidas. Y acá abajo aparece ventas, unidades devueltas, unidades vendidas. La diferencia, fíjense que cambian los iconos, ¿sí? Estas son medidas calculadas por nosotros y estas no son medidas, son los campos, ¿sí? Las columnas de la tabla ventas. Casualmente se llaman igual o las llamamos igual nosotros, pero en este caso yo voy a buscar los valores que están en una columna, o sea, tengo que seleccionar estas de acá abajo. Voy a hacer unidades vendidas, apreté doble clic sin querer, unidades vendidas menos las unidades devueltas, ¿sí? Cierro el paréntesis para que primero me haga esa cuenta y el resultado de esa cuenta lo multiplique, asterisco, lo multiplique por el precio. Y bueno, ¿cómo buscamos el precio? Hay una función que se llama related, y solamente funciona cuando dos tablas están relacionadas en el modelo de datos. O sea, si no existe relaciones entre esas tablas, no va a ser posible usar esta función. Como nosotros hicimos bien el modelo de datos y relacionamos la tabla de ventas con la tabla productos para poder encontrar los datos del producto a través de la relación, automáticamente cuando abro el paréntesis de related, me muestra todas las tablas que están relacionadas con la tabla ventas. Entonces, si ustedes conocen su modelo de datos, sabrán que, como en este caso, el precio está en la tabla productos. Entonces, simplemente escribo prod y ya me encuentra todas las columnas de la tabla productos, ¿sí? Y yo lo que necesito, como estoy calculando ventas, es conocer el precio. Entonces, tienen que ir a precio por unidad, en este caso. Fíjense que tienen costo por unidad, pero si ustedes quisieran calcular lo que costó cada venta, ¿sí? El costo del producto. Pero no, ahora queremos calcular el precio de venta. Doble clic acá, perdón, un solo clic era suficiente. Miren que se me fue la medida. Total ventas, puedo volver acá. Esto voy a borrar, se me puso de más. Total ventas, vuelvo a la medida. Volvemos. Sum X, tabla ventas, entre paréntesis, ventas, unidades vendidas menos unidades devueltas por el precio. ¿Sí? Por el precio. Cierra el paréntesis. Siempre verifiquen que cuando cierran un paréntesis, esté cerrando siempre el primer paréntesis de la función o de la fórmula. ¿Sí? En este caso estaría completa la fórmula. Le dan OK. Y ahora vamos a corroborar ese valor. Copio y pego esta tarjeta. Y acá en lugar de poner unidades vendidas, voy a poner total de ventas. Total de ventas, le pongo el separador de miles. Y bueno, ahí tenemos el resultado. 2.257.724.970 pesos, en este caso, en ventas. Para pasar ese valor a pesos, en vez de dejarlo así como un valor numérico estándar, seleccionan la medida y acá pueden presionar sobre los diversos símbolos de divisas. En este caso vamos a usar, bueno, por el que nos da por default, estaría bien. ¿Sí? Ahí lo puso en pesos y acá, fíjense que los decimales lo pueden configurar.
Pueden poner 2 decimales o en mi caso me gusta poner ninguno. Bien, y ahí lo tenemos en formato moneda, porque estamos justamente hablando de dinero. Bien, entonces volvemos acá a la función del total de ventas. Cuando tenemos que sumar el resultado de una operación matemática, como en este caso que es em, un número multiplicado por otro, bueno, usamos sumx, ¿sí? Si usan sum, no van a poder hacer esto que estamos haciendo. Bien, ahora hay un detalle que ustedes no saben porque no conocen este dataset, pero los productos tienen descuentos, ¿sí? Para eso tenemos que ir a ver una tabla que se llama DIM Promociones. Vamos acá a la vista datos. Vamos a cerramos DIM Promociones. Fíjense que hay una clave de promoción, o sea, un ID, que hace referencia a un descuento. Bueno, esta clave de promoción está en la tabla de ventas. Clave de promoción. Entonces, al cálculo que hicimos recién, que era el total de ventas, vamos a aplicarle el descuento que tuvo cada venta para tener el total, por un lado, de las ventas totales y por otro lado, las ventas con el descuento. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente ingresa a la empresa en este caso? Bien, volvemos acá. Voy a hacer una copia para que vean la diferencia. Voy a dejar ahí. Bien. Y la diferencia, voy a reutilizar todo esto. ¿Sí? Puedo copiar. Hago una medida nueva. Pego lo que copié recién. Total de ventas con descuento le voy a agregar para que sea una medida distinta. Bien, todo esto es igual. Las unidades vendidas menos las devueltas por el precio. Y antes de cerrar este paréntesis, lo dejo abierto. Multiplico por. Y acá presten atención. Multiplico por 1, o sea, abro un paréntesis por 1, menos related. Otra vez me vuelve a mostrar todas las columnas que están relacionadas con la tabla ventas. Y acá voy a buscar descuento. ¿Sí? Fíjense que apareció DIM promociones descuento. Selecciono esta y cierro el paréntesis. Y ahora cierro otra vez para poder cerrar este paréntesis. Y ahora cierro uno más para poder cerrar el primero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está sumando las unidades vendidas, le resta las devueltas, el resultado lo multiplica por el precio y el resultado lo multiplica por el porcentaje de descuento. ¿Sí? ¿Por qué puse un 1 antes? Porque el porcentaje de descuento en la tabla promociones, por ejemplo, si es el 2% de descuento, está escrito como 0,02. Entonces, 1 representa el 100% y 0,02 el 2%. Entonces, si hago 1 menos 0,02, obtengo 0,98. O sea, el 98% del precio de venta es lo que nos queda en el bolsillo, ¿sí? Porque descontamos el 2. Entonces, el 1 está para eso. Si yo no pusiera el 1, me va a calcular el 2% de la venta, que eso en realidad es el descuento. Pero yo quiero saber el valor de venta con el descuento incluido. Entonces, por eso se le pone el 1 por delante. Bien, Enter.
y ya está la medida calculada. Ahora vamos a poner total de ventas con descuento, lo llevamos acá a campos, lo ponemos en pesos, con 0 decimal. Siempre recuerden que esté seleccionada la medida para hacer estos cambios acá arriba, ¿sí? Entonces ahí tenemos el total de ventas sin descuento y el total de ventas con descuento, ¿sí? Estos 190 y pico millones que faltan, bueno, son todas las ventas que tuvieron descuentos. ¿Bien? ¿Lo van entendiendo? Espero que sí. Cualquier cosa después me escriben por el chat o por WhatsApp. Bien, ahora ¿qué podemos calcular de interesante? Podemos calcular, por ejemplo, un ratio de devoluciones o qué porcentaje de productos nos devuelven del total. Recuerden que teníamos una columna de unidades vendidas y otra de unidades devueltas. Bueno, queremos ver qué porcentaje de productos nos suelen devolver. Entonces, vamos a crear una nueva medida que se va a llamar, por ejemplo, ratio de devoluciones. Y para eso tenemos que hacer una división, simplemente. Y esa división, perdón, se hace con una función que se llama divide y nos pide el numerador y el denominador de la división. Bueno, el numerador va a ser simplemente las unidades devueltas, ¿sí? Podemos o bien escribir otra vez la función sum unidades devueltas o, como les expliqué antes, podemos reutilizar la medida que ya calculamos. Entonces escribimos unidades devueltas y vamos a buscar la medida, que es esta de acá arriba, ¿sí? Coma, ahora nos pide el denominador. Fíjense que acá la Power BI te va mostrando la sintaxis de cada función. Nos pide el denominador y las unidades devueltas las vamos a dividir sobre las unidades vendidas, ¿sí? Entonces escribimos unidad y buscamos la que dice vendidas. Cerramos paréntesis, enter y listo. Ahora vamos a copiar esta tarjeta, vamos a sacarle esta medida y vamos a poner el ratio. Bien, ahí nos dio 0,02, o sea, el 2% de los productos que vendemos nos lo devuelven. Vamos a pasar esto a porcentaje, seleccionamos la medida, apretamos sobre porcentaje y cuando ponemos con dos decimales nos dice exactamente 1,87%. Entonces, nos devuelven el 1,87% de los productos que vendemos, ¿sí? Bien, ahora podríamos crear otra medida que simplemente puede llegar a ser el recuento de ventas. Y agregué una medida nueva. Vamos a poner recuento de ventas, ¿sí? Igual. Y acá lo solucionamos con un count y vamos a contar una columna. Para saber cuántas ventas hicimos, tendríamos que contar la cantidad de filas, em, la cantidad de filas que hay en la tabla ventas, ¿sí? Entonces tenemos diversas formas de hacerlo. Podemos contar, por ejemplo, el número de orden, ¿sí? Cerramos paréntesis y ahora vamos a verificar ese valor. Recuento de ventas.
Entonces hicieron 543.910 ventas, ¿sí? Si vamos acá a la vista datos y vamos a ventas, fíjense que nos dice cuántas filas tiene, 543.910, acá abajo está ese dato. Si vamos a la vista informe, 543.910, entonces esta función count está contando la cantidad de números de órdenes que hay puestas en la tabla de ventas. Ahí no está buscando números de orden distintos, sino cantidad de filas o número de órdenes, se repitan o no se repitan. Ahora bien, podemos también solucionarlo de esta forma. Podemos, en lugar de count, podemos buscar, o contar, mejor dicho, count rows. O sea, cuenta la cantidad de filas totales de una tabla. Acá nos pide una tabla. Bueno, la tabla es ventas. Cerramos paréntesis, damos enter y fíjense que el resultado no cambió, ¿sí? Ahí regrabé la medida y yo ya tenía esa medida recuento de ventas puesta en esta tarjeta. Por ende, si ustedes cambian acá, bueno, se ve reflejado automáticamente el resultado en la tarjeta. Otra forma, acá estamos contando filas totales, ya contamos los ID. Si nosotros pusiéramos, en lugar de count, distinct count, y nos dice, bueno, de qué columna, podríamos buscar en ventas número de orden, cerramos paréntesis, y este resultado puede llegar a variar. Bueno, casualmente no. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el distinct count? Estamos buscando en la tabla ventas, en la columna número de orden, números de órdenes que sean distintos, o sea, que sean únicos. En este caso nos dio el mismo resultado. ¿Por qué? Porque evidentemente los números de órdenes son todos distintos, ¿sí? Si hubiera uno que se repite, bueno, no, va a contar solamente uno. Los que se repiten no los cuenta. Bueno, yo voy a dejar la primera que puse, que es count, ventas, y voy a buscar el número de orden, y lo voy a dejar así. ¿Ok? Cerramos. Está. Bueno, el recuento de ventas también lo podemos poner en miles. Me apareció el punto. Cerramos. Perdón, cancelar. Bien. Y por último, podríamos sumar un dato que también está en una de las tablas, que es cantidad de empleados. Vamos a nueva medida. Cantidad empleados. Y ese dato está en la tabla empleados. Así que simplemente vamos a poner sumar. Vamos a escribir emplea. Y ahí nos apareció todas las columnas de la tabla empleados. Y a ver. No estaban empleados, me parece. A ver. Voy a darle OK temporalmente. Voy a recorrer las tablas porque por ahí me estoy olvidando. Empleados. No era empleados. Esto era en tiendas. Acá está. En la tabla tiendas voy a sumar esta columna empleados. Por eso siempre es bueno conocer su modelo de datos y conocer las columnas que hay en él para no equivocarnos, como en este caso me pasó a mí. Yo creí que este dato estaba en otra tabla y cuando no me apareció lo que yo tenía en la cabeza que me tenía que aparecer, bueno, no me quedó otra que venir a buscar acá el dato. Bueno, entonces volvemos a la vista informe. Cantidad de empleados.
ven que la medida ya me quedó creada, pero no tengo nada escrito, me quedo con el igual y nada más. Entonces ahora sí, voy a sumar lo que está en la tabla tiendas, empleados. Cierro el paréntesis. Y voy a copiar y pegar esta tabla, esta tarjeta, perdón. Y voy a poner cantidad de empleados. Bien, ahí dice que hay 11.181. Ponemos en miles y listo. Ya con esas medidas más o menos pueden ver qué se puede crear, algunas funciones distintas, sum x, sum, count, count rows, etcétera. Sepan que hay miles de funciones para hacer, para calcular. Todo va a depender de qué tan profundo quieran ir con el análisis. Pero bueno, la idea era poder mostrarle cómo crearlas y ahora vamos a ver brevemente cómo llevarlas a gráficos. ¿Sí? Bueno, de hecho una tarjeta no deja de ser un gráfico o una visualización, pero bueno, vamos a llevarlo a algo un poco más detallado, llamativo, completo. Bueno, esto lo voy a poder hacer, borrar. Ahora vamos a la hoja ventas. Bien, en ventas quiero ver, en mi caso, ventas, datos de ventas. Entonces, gráficos que se pueden usar acá son gráficos de líneas, gráficos de barras, algún gráfico de anillos o torta, alguna que otra matriz, ¿sí? Y siempre está bueno ver las ventas en el tiempo. Por eso es importante crear las tablas calendario, para que puedan utilizar, o mejor dicho, desglosar, en este caso, una venta de forma mensual, anual, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un gráfico de barras. Vamos a usar este que dice gráfico de columnas apiladas. Y acá nos pide poner algo en el eje X, algo en el eje Y, una leyenda si fuera necesario. Entonces, en el eje X vamos a poner una línea de tiempo. Entonces, eso lo tomamos de la tabla calendario, ¿sí? No lo tomen de la fecha que está en la tabla ventas o en la tabla de hechos. Siempre tienen que tomar todo lo que es referido a tiempos o fechas de la tabla fechas justamente. Bien, en el eje X voy a poner año para empezar, ¿sí? Y voy a poner mes. Por el momento no aparece nada porque no estoy poniendo nada en el eje Y, ¿sí? Ahora en el eje Y, si yo quiero ver ventas, por ejemplo en pesos, voy a utilizar acá en el eje Y la medida que calculamos previamente, total de ventas o total de ventas con descuento. Yo pondría esta porque es más representativa, es lo que realmente ingresó. Entonces agarramos esta medida, la llevamos al eje Y y ahora sí aparecen las barras, ¿sí? Bien, vieron que yo puse año y mes, pero acá solo se ve años. ¿Por qué? Bueno, es porque el nivel mes no está expandido. Y para expandirlo, tienen que apretar esta flechita que se bifurca para expandir un nivel. Si la apretan, fíjense que ahí abrió mes y año, pero está desordenado. Está desordenado porque está priorizando eh, ordenar por total de ventas. Entonces nos muestra de izquierda a derecha, en forma descendente, cuál fue el año y mes donde más se vendió y así sucesivamente. Entonces, para corregir esto, tenemos que ir acá donde están los tres puntitos y donde dice ordenar eje, le tenemos que decir que en lugar que ordene por total de ventas, con descuento, ordene por año mes. ¿Sí?
Entonces ahí, bueno, sigue desordenado. A ver, claro, pusimos descendente, tenemos que poner ascendente. Y ahora sí, fíjense que va ordenado desde 2018 hasta 2020, desde el mes 1, 1, 2, 3, 4 hasta el 12, 1, 2, 3, 4 hasta el 12, y evidentemente en 2020 solamente tenemos 2 meses de información. Bien. Ah, no, tenemos más. O sea que no me da el ancho del gráfico. Si hacemos así, ahí tenemos todos los datos. Bien. Antes de seguir, yo les recomiendo que una vez que encontraron un gráfico que lo van a utilizar, bueno, le den todo el formato a este gráfico antes de seguir. ¿Por qué? Porque una vez que le encuentran el formato, el tipo de letra, el color, etcétera, ustedes pueden ir copiando y pegando este gráfico y simplemente cambiar o el tipo de gráfico o las variables que se están analizando. Se los voy a poner en un ejemplo para que lo puedan entender. Yo acá tengo un fondo gris oscuro. Bueno, entonces por ahí el fondo de este gráfico podría ser un gris más clarito, ¿sí? Cosa que sea de la misma tonalidad, pero que se diferencie. Bien, seleccionan el gráfico, van acá al pincel y, por ejemplo, pueden empezar a cambiar los formatos de esta forma. Van a General, donde dice Efectos, pueden decidir quitarle el fondo, ¿sí? O bien dejan un fondo y lo pueden poner con un gris un poco más claro. Ahí capaz que está bien. Sin transparencia, pueden elegir un borde, ¿sí? Expanden acá y por default el borde es negro, pero tal vez podríamos ponerle un borde, em, yo diría para que contraste con el gris, algún tipo de celeste o algo por el estilo, algo así. Podemos poner esquinas redondeadas, por ejemplo 5 puntos de redondeo, y el gráfico ya se vería de esta forma, ¿sí? Tiene otra apariencia un poco mejor. Ahora nos falta en efectos, fondo ya lo vimos, sombra no, a mí en lo particular no me gusta ponerle sombras, así que ahora nos resta ir acá a objeto visual y empezar a ver sí, variable por variable. El eje X, a mí una letra que me gusta es la DIN, tamaño 10 tal vez, pero bueno, esto va a ser gusto de cada uno, dependiendo em, qué espacio tienen para meter la visualización, o su gusto personal. Así que bueno, eso, el diseño depende de cada uno, pero como les dije en la parte 1 del video, les recomiendo que sean lo más detallistas posibles y lo más prolijo posibles, porque esto les va a servir para presentar en su carrera profesional. Bien, elegí valores en letra DIN. El color vamos a ponerle un blanco, cosa que contraste con el gris. Acá en título está automático. Fíjense que está poniendo como que el título del eje X es mes. Podemos cambiarlo, podemos ponerle año, mes, ¿sí? Fíjense que ahí cambió. Y también podemos configurar la letra y el tamaño de ese título del eje. Podemos ponerle DIN, que ya está. Podemos poner un tamaño 10. Y acá en color, un blanco también, ¿sí? O por ahí para diferenciarlo con el blanco de los numeritos, vamos a ponerle un gris más clarito. No se alcanza a ver, pero es distinto. Bien, listo el eje X. Vamos al eje Y. Acá el eje Y, una recomendación personal también, el mínimo siempre 0. ¿Para qué?
para poder tener una apreciación real de la altura de las barras. Fíjense que la venta mínima está en 20 millones y la venta máxima está a 106 millones. Entonces, yo le pongo mínimo 15 millones. A ver ahí es 1,5 millones, uno más. Fíjense que podemos cometer errores. Parece que el mes 1 fue un mes de ventas muy, muy, muy bajas, pero en realidad se vendieron 20 millones de pesos. Bueno, eso pasa porque estamos alterando el mínimo del DGI. Entonces siempre recomiendo poner un 0 acá. ¿Sí? Y el máximo déjenlo automático, así se va adaptando automáticamente a la altura de la barra. Bien, valores del DGI, cambiamos, letra DIN, tamaño 10, el color elegimos el mismo gris que elegimos para el eje X. Mostrar unidades, lo pueden dejar en automático, fíjense que va de 0 millones a 100 millones, pero si ustedes pusieran, por ejemplo, ninguno, le muestra el número completo. Por ahí en este caso sí es bueno dejarlo automático o poner miles, pero bueno, por ahí automático funciona bien porque se va adaptando al valor que se está graficando. Título del eje Y. Fíjense que por default nos pone total ventas con descuento. Eso lo podemos cambiar. Podemos ponerle ventas en pesos argentinos, por así decirlo. Podemos ponerle tamaño 10 a la letra y el color también un gris clarito. ¿Ven? Va tomando forma. Cada vez se ve un poco más estético. Bien. Y nos falta tocar el título. Bueno, para tocar el título tenemos que ir a General. Vamos acá a Título. Y en vez de poner total ventas con descuento por año y mes, podemos resumirlo a ventas mensuales. Ventas mensuales. Total, el que lee el gráfico ya se va a dar cuenta que son mensuales, pero divididas por año, ¿no? Y acá también, DIN 14, podemos poner un 12, color de texto blanco. Podemos alinearlo al medio, como ustedes quieran. A mí me gusta tal vez más mirando, orientado hacia la izquierda. Y acá en título pueden cambiar esto. Color de texto es blanco y el color de fondo pueden ponerlo tal vez con un gris oscuro, algo así, o tal vez un negro. Bien, entonces más o menos queda algo prolijo, estético y con colores que tienen relación entre sí. Este azul oscuro se relaciona con el negro, el borde es un celeste claro, parecido al de las barras, etcétera. ¿Sí? Esto podríamos ubicarlo por acá, tal vez. Podríamos achicarlo. Pasa que tenemos tantos meses de información que em, bueno, en principio lo dejamos ahí. Un poquito más abajo. Bien, entonces tenemos las ventas mensuales, o sea, ventas con descuento. Ahora, si quisiéramos hacer lo mismo, pero con unidades, por eso yo les decía que primero encuentren el formato del gráfico y después empiecen a replicar, pueden copiar y pegar este gráfico, lo ubican acá al lado del otro. Vamos a hacerlo un poquito más chico, tal vez ahí, y este lo ubicamos justo al lado. Una vez que
lo copiaron y lo pegaron, seleccionan el otro gráfico, en este caso el de la derecha, y en lugar de poner total de ventas con descuento, pueden quitar esta medida y podemos utilizar otra. Por ejemplo, unidades vendidas reales. Entonces ponemos esa medida en el eje Y y parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Estos son ventas en pesos y estos son en unidades. Pero ya tenemos el formato, no tenemos que formatear todo de vuelta y ponerle los colores y todo eso. Ahora simplemente lo que hay que hacer es cambiar los títulos. Por ejemplo, estas son ventas mensuales, no, son unidades vendidas mensuales. Entonces vamos acá al título, borramos ventas y ponemos unidades vendidas mensuales. Bien. Y acá, para que quede un poco mejor, bueno, primero hay que también cambiar el eje Y, el título, ¿sí? No es ventas en pesos, sino que son unidades. Y acá el valor del eje Y no lo ponemos en millones, vamos a ponerlo en ninguno tal vez. Sí, podría ser, o en miles. ¿Sí? Entonces ya tenemos la referencia que esta barra está cercano a los 400.000 unidades. ¿Sí? Si se paran arriba de la barra, les dice el valor exacto. Bien, entonces ya tenemos por un lado ventas y unidades vendidas. ¿Sí? Reutilice el gráfico y nada más. Esto recuerden que pueden resumirlo. Esto está expandido, si ustedes lo resumen, vuelve a los datos por año y acá también. ¿Sí? Pueden ponerle una etiqueta a la barra. Yo no soy muy fan de las etiquetas, pero lo pueden poner. Seleccionan la visualización, van acá al pincel y donde dice etiquetas de datos, la activan, expanden acá. En lugar de horizontal, pueden ponerla vertical, ¿sí? En la posición puede ser en la base interior, ¿sí? Y que aparezca o no aparezca la etiqueta va a depender del tamaño de la barra o del espacio que tengan. Eso se podría solucionar tal vez si ustedes ponen acá otro tipo de letra. ¿Ves? Si yo aumento el tamaño, van apareciendo o desapareciendo. Eso lo adapta solo Power BI. ¿Sí? Acá en unidades de la etiqueta, acá está en automático. Lo pueden poner en ninguno o pueden ponerlo en miles o en millones. Por ahí millones es más representativo. 1.138 millones, 585 millones, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, acá en ventas tenemos cuánto vendimos en pesos, cuántas unidades vendimos. Y ahora podríamos poner tal vez abajo gráficos de anillo que nos muestren las ventas abiertas por tipo de producto. Entonces, podemos poner un anillo, ¿sí? Acá en valores van a ir el total de ventas con descuento, bien, que son la suma de todas las ventas. Y ahora en leyenda, lo que van a poder hacer es, en productos, fíjense que tiene, em, vamos a investigar la tabla de productos. Vamos a verla de acá. En productos tenemos el nombre del producto, la descripción, el fabricante, la marca, la clase, si es económica, de lujo, regular, etcétera. Vamos a usar esa, nombre de clase. Entonces volvemos acá y acá en la leyenda
Vamos a poner nombre de clase, detalles, perdón, leyenda. Entonces ahí tienen, en un simple paso, las ventas en pesos distribuidas por la clase de producto, si es un producto regular, de lujo o económico. ¿Sí? Eso lo hice agregando un gráfico de anillos. Podíamos haber hecho esto también. Borro acá el gráfico, me copio este o este, ¿sí? Lo pego acá abajo, lo voy a checar un poquito en altura, algo así, lo achico en altura. Y una vez que lo tengo, lo selecciono y lo cambio por uno de anillos, ¿sí? Entonces me mantiene el fondo, no me mantuvo, claro, pues son otras etiquetas, por eso no me mantuvo la letra blanca. Pero bueno, por lo menos ya tengo el título como lo quiero tener, con el fondo negro, etcétera. Simplemente hago unos retoques acá. Entonces, esto en lugar de ventas mensuales es distribución según clase. Podría ser un título. Vamos a poner así, distribución según clase. Entonces, vamos a poner la clase con minúscula. Bien. Entonces, con el gráfico seleccionado, vamos acá a leyenda, saco año y mes, porque no necesito esas leyendas. El total de ventas con descuento sí ya lo tengo, y ahora voy a poner la clase en leyenda. Bien, ahí aparecen, no se llegan a ver, pero ahora lo cambiamos. Vamos al pincel, siempre con la visualización seleccionada. En leyenda podemos elegir la posición, centrar a la derecha como está ahora acá. Texto, vamos a cambiarlo por el DIN y el color blanco. Bien. Y el título ya lo tenemos, ¿sí? Nombre clase. Vamos a los segmentos. Acá ustedes pueden cambiar los colores de los segmentos. Si no les gustan esto que le da por default Power BI, lo pueden cambiar. Vamos ahora a etiquetas de datos. Bien. Etiquetas de... Bueno, me dice lo que dice ahí atrás. Puede ser posición externa. Y acá la etiqueta que quieren que contenga, ¿no? Valor de los datos, porcentaje del total. Podemos poner porcentaje del total. Bien, y acá en valores, le cambian el valor, el color. Pueden poner este gris. Y ahí ya todo se ve normal. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que el 61% de las ventas fueron de productos regulares. Y cuando nos paramos en el segmento este, nos dice exactamente el valor y el porcentaje. Lo mismo acá, lo mismo acá. Bien. Y acá, justo en esta parte, podríamos poner, por ejemplo, un top 5 de productos, ¿sí? Según las ventas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, podríamos poner una matriz o una tabla, una tabla. Una tabla, y acá en columnas vamos a poner, vamos a ir otra vez a la vista datos. Vamos a poner el nombre del producto, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner en columnas nombre del producto. Y fíjense que aparecen todos los productos, ¿sí? En orden ascendente, ordenados alfabéticamente. Bueno, yo no quiero esto. Yo quiero solamente un top 5 de los productos que más se venden. ¿Cómo hacemos eso? Con la matriz seleccionada, o la tabla en este caso, vamos a filtros. Y acá en nombre de producto, vamos a abrir el filtro. Dice filtro básico. Vamos a cambiarlo por un top N. ¿Sí?
voy a mostrar los artículos superiores, voy a poner 5, y nos pregunta por qué valor lo queremos filtrar. Bueno, vamos a poner la medida que ya teníamos calculada, total de ventas con descuento. Ponemos acá en valor, aplicamos, y ahí automáticamente nos trajo los 5 productos que más se venden, ¿sí? No se ve el valor, pero créanme que lo está calculando bien. Está trayendo los nombres de los que más se venden. Entonces, lo único que resta es, por ejemplo, quitarle el fondo a esta tabla. Sí, a esta tabla. Vamos a cuadrícula. No, cuadrícula no. Miren que no me estoy acordando dónde está para quitarle el fondo. Efectos, fondo. Claro, ahí le quité el fondo a todo y me faltaría a los valores. Propiedades no. Objeto visual. Líneas de cuadrícula no. Valores. Estados de columna. Opciones. No me estoy acordando cómo sacar el fondo de esto. Ya lo voy a encontrar, no se preocupen. Color de fondo. Yo pongo negro. Ah, ahí está. No, pero hay una opción que quita todo junto. Estoy convencido que eran cuadrículas. Borde, opciones, no. Bueno, ya lo voy a encontrar y se los voy a pasar seguramente en el próximo video. Pero bueno, esto también lo pueden formatear con título, con el tipo de letra que ustedes quieren. Eso no hay límites, ¿sí? Les pido que siempre sean prolijos y traten de buscar una coherencia en los colores que usan, el tipo de letra, que todo sea uniforme, ¿sí? Bueno, voy a seguir con un tercer video. Este lo voy a cortar acá, así no se hace tan extenso. Pero bueno, pudieron ver cómo crear medidas, la tabla de medidas, y cómo crear gráficos utilizando las medidas que calcularon, ¿sí? De esa forma, si seguimos esta guía, ya nos quedó explicado la tabla de medidas e indicadores generados con medidas calculadas. En el próximo video voy a estar agregando el tema de storytelling. Hay una forma de hacer una tarjeta con un texto dinámico que, dependiendo de lo que ustedes seleccionen, ese texto puede ir cambiando para que siempre el usuario pueda entender qué es lo que está viendo. Les voy a explicar marcadores y vamos a usar unas visualizaciones especiales como Chiclet Slicer, que sirven para segmentar. Segmentar se las puedo mostrar ahora. Por ejemplo, si ustedes quieren poner un segmentador, tienen que ir, un segundito, tienen que ir acá a las visualizaciones. Y hay una visualización que se llama segmentación de datos. La seleccionan, la ponemos acá provisoriamente. Y acá, por ejemplo, una segmentación posible podría ser el año. Entonces van a buscar a la tabla calendario del año con la visualización seleccionada, ¿sí? Arrastran el año a campo. Entonces acá
tienen la opción de tener un rango de años o bien podemos cambiarle perdón, acá en el pincel, configuración de la segmentación, podemos poner entre, lista vertical, menú desplegable, podemos poner menú desplegable. Y acá, en lugar de todas, pueden seleccionar 2020, 2019, 2018. Cuando seleccionen un año, fíjense que todas las gráficas se segmentaron por ese año seleccionado. Entonces, si ahora expando el análisis a mensual, solamente me va a mostrar el 2020. ¿Ven? ¿Sí? Y fíjense en los productos. El primero es AdventureWorks Laptop. Si yo cambio de año, fíjense que también cambió el listado este. Ahora es Contoso Proyector 1080p. Entonces, todas las gráficas se van adaptando a la segmentación que ustedes elijan. ¿Sí? Para que eso funcione, tiene que estar bien el modelo de datos. Eso siempre recuérdenlo. El modelo de datos es crucial para que todas las segmentaciones funcionen correctamente. ¿Sí? Bueno, esto también se lo voy a expandir en el próximo video para que vean las diferentes formas de segmentar que hay. En este dataset tenemos, por ejemplo, países, ¿sí? Entonces hay una visualización que en base al nombre del país te crea las banderas automáticamente. Entonces, en lugar de buscar, no sé, Estados Unidos, ya visualmente pueden encontrar la bandera, la seleccionan y se va a filtrar o segmentar toda la gráfica en base a esa selección. Bueno, seguimos en la parte 3 del video. Revisen esta parte 2, revéanla todas las veces que puedan para ir incorporando mejor los conocimientos. Bueno, les mando un saludo y los veo en el próximo video.